Hola, ¿qué tal? Les saluda César Antonio Quimis Párraga, estudiante de la Cátedra de Anatomía Sistemática en la Facultad de Medicina de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Bueno, hoy les voy a hablar sobre un tema bastante interesante. Vamos a conversar sobre los huesos del cráneo, en específico, bueno, pues sobre dos huesos, lo que es el hueso parietal y el hueso etmoides. En cuanto al hueso parietal, bueno, pues este es un hueso par, aplanado y cuadrangular. Se sitúa lo que es en la parte superlateral del cráneo, acá al lado de la línea media. Anterior a él vamos a encontrar a lo que es el hueso frontal. Posterior a él encontraremos al occipital y también lo vamos a tener ubicado por encima de lo que es el hueso temporal. Para estudiarlo de una mejor manera, vamos a describir en él dos caras, cuatro bordes y cuatro ángulos. En cuanto a su primera cara, pues aquí tenemos lo que es la cara exocranial. Esta cara es convexa, tiene, bueno, vamos a encontrar aquí dos líneas curvas. Vamos a encontrar, como les digo, dos líneas curvas, que son aquí una, esta es una y esta es otra. Estas reciben el nombre de líneas temporales, superior e inferior, ¿verdad? Lo que es la primera o la línea temporal superior, esta va a dar lo que es inserción a la fascia temporal, mientras que la segunda o línea temporal inferior va a dar inserción a lo que es el músculo temporal. En la parte superior encontramos una parte que es lisa y un poco convexa en su porción media, o sea, es más saliente, y se la conoce como tuberosidad parietal, en la parte que está acá. Bueno, y cerca del borde también, cerca del borde y del borde superior y el borde posterior, vamos a observar un agujero parietal que va a dar paso a lo que es la membrana emisaria. En cuanto a la cara endocranial, pues bueno, esta cara es cóncava, como lo podemos observar, es una cara cóncava, presenta una depresión en su porción media, vamos a conocerla como la fosa parietal. Además, como podemos observar, está recorrido por surcos vasculares ramificados, ¿verdad? Que van desde el borde escamoso hasta el borde sagital de lo que es el parietal. Aquí van a discurrir las ramas de la arteria meningia media y sus venas satélites. Bueno, pues en cuanto a los bordes, tenemos lo que es un borde sagital, que es el que está aquí arriba, o bueno, superior, también lo conocemos como borde superior. Este es dentado, como podemos darnos cuenta, y se va a articular con el borde del parietal opuesto, o sea, el borde sagital del otro parietal. Estos se van a unir o se van a articular mediante lo que es la sutura sagital, así conocemos esta unión. Entonces, cerca del agujero parietal o foramen parietal, aquí, cerca de este agujero, bueno, pues la dentadura es un poco más pronunciada y aquí recibe el nombre de ovelión. No sé si pueden ver, es un poco más pronunciada la dentadura que tiene, ¿verdad? Y recibe el nombre de lo que es alveolón. En cuanto al borde escamoso, eh, el borde escamoso, bueno, pues el borde escamoso es cóncavo y se articula con lo que es la porción escamosa del hueso temporal, mientras que el borde frontal, que es el que vamos a tener acá, este borde frontal, por medio de la sutura coronal o frontoparietal, va a unirse a lo que es el hueso frontal propiamente dicho. Y en cuanto al borde occipital, bueno, se va a unir a la escama occipital por medio de la sutura lambdoidea o parieto occipital. En cuanto a los ángulos, como ya mencionamos, también vamos a encontrar cuatro ángulos en este hueso parietal. El primer ángulo, bueno, vamos a encontrar el ángulo frontal, que es el que va a dar la unión de las suturas coronal y sagital. Aquí van a encontrarse ambas suturas. Este punto incluso va a denominarse como bregma, así es como lo conoceremos a la unión de estas dos suturas. En cuanto al ángulo occipital, es el que tenemos acá, vamos a encontrar la unión de la sutura sagital y lambdoidea. En cuanto al ángulo esfenoidal, se une al ala mayor del hueso esfenoide, es el que está acá, por medio de una sutura que forma parte del terión, que es donde se unen los huesos frontal, parietal
y el ala mayor del efenoide. En cuanto al ángulo mastoideo, este es truncado y penetra en el ángulo mismo formado por las porciones escamosas y mastoideas de lo que es el hueso temporal. Además, también interviene en la formación del asterión, es decir, del punto de la unión de las suturas que unen el hueso parietal, el occipital y el temporal. Esto es en cuanto a lo más relevante que podemos mencionar sobre lo que es el hueso parietal. El hueso etmoides. Bueno, el hueso etmoides está situado inferiormente a lo que es la porción orbitonasal del hueso frontal. Completa la escotadura etmoidal del hueso frontal y se une a esta por medio de superficies afructuosas que bordean lateralmente dicha escotadura. Está constituido por 4 partes. Una lámina ósea sagital, o bueno, es decir, vertical. Esta está anterior, posterior y media. Una lámina horizontal que cruza a la lámina vertical cerca de su extremo superior y 2 laberintos etmoidales suspendidos de los extremos laterales de la lámina horizontal. Bueno, en cuanto a la lámina vertical, pues esta lámina vertical vamos a encontrar que se va a dividir. Esta es la lámina vertical, ¿verdad? Sí, incluso aquí la podemos ver, esta parte de acá, todo esto es la lámina vertical. Sí, este le vamos a encontrar que se va a encontrar, bueno, va a encontrarse dividida aquí, en esta zona, y aquí en esta zona, por lo que es la lámina horizontal. Entonces, esta lámina vertical, pues también la parte superior de esta división va a estar conocida como la crista galli, que para su estudio va a presentar una base, un vértice, un borde anterior y un borde posterior. La base es la que se une a lo que es la lámina horizontal. Esta sería la base de lo que es la crista galli. Aquí podemos ver la lámina horizontal. El vértice es redondeado, es este vértice de acá, ¿verdad? Y liso, y también da lo que es inserción a la hoja del cerebro. El borde anterior, que es lo que encontramos acá, va a presentar unos procesos alares que van a contribuir a cerrar el agujero ciego del hueso frontal. Y en cuanto al borde posterior, que es lo que tenemos acá, este borde posterior va a corresponder a lo que es la gran incisura interhemisférica del cerebro. Además, también vamos a encontrar lo que es la lámina perpendicular, que es la que está en la parte de aquí abajo, ¿verdad? Todo esto que ustedes ven aquí abajo es lo que es la lámina perpendicular. Esta se encuentra, bueno, todo lo que es por debajo de lo que es la lámina horizontal, y se va a articular por detrás con el efenoide, por debajo con el vómer y por delante con los huesos propios de la nariz y el cartílago nasal. Ahora, en cuanto a la lámina horizontal, que es la que vamos a tener aquí, ¿verdad? También la vamos a llamar lámina cribosa, debido a los numerosos orificios que la perforan. Se extiende de un borde a otro de la escotadura etmoidal y presenta 2 excavaciones. Estas van a tomar el nombre de canales olfatorios, donde en sus 3/4 anteriores va a descansar lo que es el bulbo olfatorio. En cuanto a los numerosos agujeros olfatorios que vamos a encontrar en esta lámina cribosa, estos son los que van a dar paso a prolongaciones del nervio olfatorio, a prolongaciones de la dura madre y ramificaciones de las arterias etmoidales. En esta lámina cribosa, bueno, existen 2 agujeros de vital importancia. Creo que aquí tengo una imagen. Sí, aquí está. Esta sería para ver lo que es una vista superior, para ver a lo que es la lámina horizontal. Aquí en esta zona es donde va a descansar el bulbo olfatorio, ¿verdad? Ahora, como les mencionaba, existen 2 agujeros de vital importancia. Uno está aplicado a lo que es la apófisis crista galli, que se denomina hendidura etmoidal. Este da paso a prolongaciones de la dura madre, ¿verdad? Y el otro que es externo, casi a la misma altura, que se va a denominar el agujero etmoidal anterior. Este agujero va a dar paso a lo que es el nervio nasal con la arteria que lo acompaña. En cuanto a las masas laterales o laberintos etmoidales, pues de aquí van a tener, bueno, casi aquí se aprecia, van a tener lo que es una forma cúbica irregular,
y se va a encontrar a cada lado de la lámina horizontal y va a presentar 6 caras. Al ser cúbico, pues va a presentar 6 caras, ¿verdad? Una externa, una interna, una superior e inferior, una anterior y una posterior. Ahora vamos a describir cada una de esas caras. En cuanto a la cara externa, que es la que tenemos aquí, también se conoce como lo que es lámina orbitaria o hueso plano del etmoides. Este va a formar lo que es la pared interna de la órbita y se va a articular con el lungis por delante, por arriba con el frontal y por debajo con el maxilar y por detrás con el esfenoide y el palatino. En cuanto a la cara interna va a formar lo que es la cara externa de las fosas nasales. Aquí vamos a encontrar unas pequeñas laminillas. Estas de aquí, estas laminillas óseas, se van a desprender y se enrollan en sí mismas. Estas van a recibir el nombre de cornetes o conchas. Aquí incluso la podemos ver. Este es el cornete nasal superior y este es el cornete medio, ¿verdad? Entonces, vamos a encontrar, como ya estoy mencionando, un cornete superior y otro medial o otro medio. La inferior, bueno, pues el cornete inferior es independiente y se lo describe como otro hueso muy aparte. Entonces, cada cornete o concha va a tener un espacio que no es tan visible en esta imagen, pero va a tener un espacio que se conoce como meato. En el meato medio, en este de aquí, van a desembocar lo que son los senos frontales a través del infundíbulo. En cuanto a la cara anterior, es tallada en bisel y se articula con la porción superior de la cara medial del hueso lagrimal. Su porción superior de la cara medial de la apófisis frontal del maxilar, por la parte superior, o sea, se va a articular con la cara medial de la apófisis frontal, ¿verdad? Mientras que en su cara superior, pues lo va a hacer con el hueso lagrimal. Para explicarlo de una mejor manera. En cuanto a la cara posterior, que es la que vamos a tener acá, también vamos a encontrar unas pequeñas celdillas. Estas van a articularse con las hemiceldillas de la cara anterior del hueso del cuerpo del esfenoide. Bueno, en cuanto a la cara superior, bueno, pues también va a presentar celdillas, ¿verdad? Que van a recubrirse con las celdillas del hueso frontal. Estas aquí vamos a encontrar dos canales, uno anterior y otro posterior. Cuando estos se articulan con el frontal, se transforman en conductos etmoidales, uno anterior y otro posterior. El primero va a dejar pasar a lo que es el nervio nasal interno y la arteria etmoidal anterior. El segundo deja pasar a lo que es el nervio etmoidal posterior y la arteria etmoidal posterior. También vamos a encontrar un orificio para el infundíbulo, que este se encarga de comunicar los senos frontales con el meato medio. En cuanto a la cara inferior, pues esta cara es muy estrecha y se va a articular con la porción más superior de la cara nasal del maxilar y la carilla etmoidal de la apófisis orbitaria del hueso palatino. Esto es en cuanto a los rasgos anatómicos que se le pueden mencionar a estos huesos, las partes súper importantes. Vale recalcar que aquí en estos libros fue que sacamos la información, sacamos lo que fue también las imágenes, e incluso en el último Atlas de Anatomía Humana de Sobota Johannes, fue que pudimos encontrar un poco de imágenes un poco más claras en cuanto al parietal, ¿verdad? El resto de imágenes, bueno, pues las obtuvimos de lo que fue la anatomía de Rubier y también nos basamos en la información que pudimos observar en el Atlas de Netter. Eso sería en todo en cuanto a lo que yo les podría hablar sobre el hueso parietal y el hueso etmoides de una manera algo superficial. Para estudiarlo de una manera profunda, pues lo haremos en otro video. Muchas gracias y espero que les haya gustado el video.